Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les vamos a enseñar a hacer este top tejido a crochet. Es muy fácil de hacer, tiene una estructura muy básica y además lo vamos a tejer sobre las medidas de cada quien. Para tejerlo yo les recomiendo utilizar hilo de algodón, de esa manera les queda más fresco su top. Sin embargo, si alguien quiere utilizar otro tipo de material, adelante, no hay ningún problema. En este caso yo utilicé entonces un hilo de algodón de un grueso o calibre número 2, es decir, fino. Recomienda para tejerse un gancho del número 3,5, sin embargo aquí lo vamos a tejer con un gancho del número 5. De esa manera nos va a quedar más suelto y suave el tejido. La cantidad va a depender obviamente del tamaño de su top. Para ese que yo hice, que yo soy de una talla pequeña, me llevé aproximadamente 250 gramos. Entonces eso les puede dar una idea. Necesitan también una aguja lanera y unas tijeras. Para comenzar formamos un nudo deslizado. Así que hacemos un aro con nuestro hilo dejando la punta por debajo. Sostenemos esas dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Jalamos, metemos nuestro gancho en el aro que nos quedó y jalamos. Ahora, vamos a tejer nuestras cadenas, así que damos una lazada y pasamos por el aro que tenemos en el gancho. Ahí llevamos una cadena. Otra vez, lazada y paso por el aro del gancho, 2, lazada y paso por el aro, 3, y así vamos a continuar. Ahora, para calcular el número de cadenas que necesitamos, que necesita cada quien, nos vamos a ayudar con una blusa o un top que tengan por ahí y que les guste cómo les queda de ancho. Entonces yo aquí tengo la blusa con la cual me voy a ayudar para el ancho. Si ustedes también ya la tienen, lo que van a hacer es tejer una serie de cadenas hasta tener unos 3 o 4 centímetros menos de ese ancho que tienen. Lo hacemos así porque acuérdense que conforme tejemos las primeras vueltas, el tejido se expande hasta alcanzar el ancho definitivo, ¿sí? Durante las primeras vueltas. Por eso es que tejemos nuestra serie de cadenas un poco más pequeña que el ancho que queremos. Y lo que sí es también muy importante es tener un número impar de ellas, ¿sí? Cuéntenlas y asegúrense de tener un número impar. Si no lo tienen, pues quiten una o agreguen una cadena. Si ya tienen las cadenas que necesitan, en mi caso voy a utilizar 65 cadenas, ese es mi número impar. Y mi blusa va a medir aproximadamente 45 centímetros de ancho. Así que, si están listos, vamos a empezar la primera vuelta. Vamos a comenzarla en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena haremos el primer punto bajo. Así que metemos ahí el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada cadena hasta el final. Así que vamos a la siguiente, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos las 2 argollas. Otra vez, siguiente cadena, saco hebra, lazada, saco 2 argollas. Entonces vamos a continuar haciendo estos puntos bajos, uno en cada cadena, hasta llegar al final. Yo ahí los veo. Me quedan 2 cadenas para terminar. Como tejí 65 cadenas para comenzar, en esta vuelta me resultan 64 puntos bajos. Acuérdense que el número de cadenas con el que empezamos y el número de puntos que nos resulta en la primera vuelta son dos cosas diferentes. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pusieron 57 cadenas, pues les quedarán 56 puntos bajos. O si pusieron 73 cadenas, pues les quedarán 72 puntos bajos, ¿ok? A mí me quedaron entonces 64 puntos bajos. Para la segunda vuelta subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir. Y damos vuelta al tejido. Por lo tanto, empezamos a tejer en el primer punto que tenemos ahí, en este.
y ahí hacemos el primer punto bajo de la vuelta. Y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada punto hasta el final. Lleven su cuenta, deben de tener la misma cantidad de puntos que en la vuelta anterior. Entonces vamos a hacer estos puntos bajos y yo los veo al final de la vuelta. Terminamos esta vuelta. No se olviden de su último punto. Aquí está. Siempre tomen esas 2 hebras. Y listo. Lo que vamos a seguir haciendo es repetir esta vuelta número 2. Siempre subiendo con una cadena, dando vuelta al tejido y comenzando en el primer punto. Ahí hacemos el primer punto bajo y así seguimos en cada punto. Igual que como lo acabamos de hacer. Siempre lleven la cuenta, ya saben, es muy importante que mantengan el número de puntos que tienen. ¿Y hasta cuándo vamos a repetir esta vuelta número 2? Bueno, vamos a repetir esta vuelta número 2 hasta llegar a la altura que queramos que comience nuestra sisa. Cada quien va a darle un largo diferente a su blusa. Así que váyanla probando sobre su cuerpo y cuando sientan que llegan ya sea a la mitad del pecho o un poco más abajo, según les guste que quede su sisa, si más abierta o más cerrada, ahí vamos a parar porque vamos a empezar a hacer una serie de disminuciones. Entonces, es muy importante que siempre prueben el tejido sobre su cuerpo. Y en mi caso, por ejemplo, yo voy a dejar mi sisa un poco más abajo de la mitad del pecho. La quiero un poquito más amplia. Entonces, ustedes vean qué es lo que les gusta y cuando lleguen a ese punto, nos vemos para hacer las disminuciones. Así va mi tejido. Ya alcancé la altura a la que quiero comenzar la sisa. Como les decía, yo la voy a dejar un poco más abajo, unos 2 centímetros más abajo que la mitad de mi pecho. Así que tejí 20 centímetros y medio. Si ustedes también ya alcanzaron la distancia a la que quieren comenzar su sisa, entonces les voy a decir cómo van a ver que es de lo más fácil. Así que empezaremos a hacer esta parte de nuestro top. Esta es más o menos la forma que va a tener. Entonces subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y hacemos nuestra primer disminución. Así que en los 2 primeros puntos vamos a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Comenzamos aquí en el primer punto, lazada, sacamos hebra. Ahí tenemos un punto bajo y no lo vamos a cerrar, ahí lo dejamos. Vamos al siguiente punto, volvemos a meter el gancho y sacamos hebra. Ahora ya tenemos 2 puntos bajos sin cerrar en el gancho. Así que damos una lazada y sacamos las 3 argollas, cerrándolos al mismo tiempo. De esa manera, de 2 puntos hacemos solamente 1. Ya hicimos una disminución, quitamos un punto. Ahora vamos a seguir haciendo un punto bajo en cada punto hasta llegar al otro extremo, hasta llegar aquí, donde vamos a hacer otra disminución. Entonces, ahí los veo. Cuando les queden los 2 últimos puntos, ahí van a hacer su siguiente disminución. Hacemos otra vez 2 puntos bajos cerrados juntos. Así que en el penúltimo punto metemos el gancho y comenzamos un punto bajo. Lo dejamos ahí. Vamos al último punto. Comenzamos otro punto bajo y ahora damos una lazada y lo cerramos juntos, sacando las 3 argollas. De esta manera entonces quitamos otro punto acá. En mi caso, por ejemplo, si tenía 64 puntos y acabo de quitar uno y otro punto acá, entonces ahora me quedan 62 puntos. Lo mismo sucederá con ustedes. Habrán quitado 2 puntos de los que tenían originalmente. Para nuestra siguiente vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y en esta vuelta no vamos a hacer disminuciones, vamos a tejer con los puntos que nos quedaron. Un punto bajo en cada punto. Empezamos en el primero. Y así vamos a continuar. Entonces en esta vuelta no disminuimos.
Termino esta vuelta. Tengo la misma cantidad de puntos que tuve en la vuelta anterior, pues no disminuí. Y esta va a ser la mecánica para construir entonces esta parte. Siempre en los extremos de nuestra blusa, de nuestro top, aquí y acá, en los extremos, vamos a ir quitando un punto, una vuelta sí y una vuelta no. Una vuelta sí y una vuelta no. Entonces, lo voy a hacer otra vez. En la siguiente vuelta me toca disminuir, así que subo con una cadena, doy vuelta al tejido. Me toca hacer disminución, así que tejo 2 puntos bajos cerrados juntos en los primeros 2 puntos. Ahí están y los cierro. Y continúo tejiendo un punto bajo en cada punto hasta llegar a los 2 últimos. Me quedan los 2 últimos puntos, así que hago la disminución de este lado, de este extremo. Hago esos 2 puntos bajos cerrados juntos y listo. Subo con una cadena, doy vuelta al tejido y me toca hacer una vuelta sin disminución. Así que hago un punto bajo en cada punto. Termino esta vuelta con estos últimos 3 puntos. Entonces ya vieron que la mecánica para ir disminuyendo y formar esta parte de nuestra blusa o de nuestro top es muy sencilla. En los extremos siempre vamos a ir disminuyendo en una vuelta sí y en una vuelta no, una vuelta sí y una vuelta no, ¿ok? Hasta llegar hasta aquí. Ahora, vamos a hablar del escote. El escote puede empezar a la altura que a cada quien le guste, puede empezar incluso a la misma altura que comenzaron las sisas o pueden empezarlo más arriba. En mi caso, por ejemplo, lo voy a empezar unos cuantos centímetros más arriba. La mecánica es la misma, no importa dónde lo inicien. Lo que vamos a hacer es dividir nuestro tejido en 2 partes iguales. Y vamos a tejer primero un lado y después vamos a tejer el otro lado. Las mismas disminuciones que vamos haciendo aquí las vamos a aplicar aquí cuando hagamos este lado y lo mismo será aquí. La misma disminución que vamos haciendo aquí la iremos haciendo acá. Una vez que hayan decidido a qué altura quieren el escote, acuérdense que hay que probar el tejido sobre nuestro cuerpo. Entonces, una vez que lo hayan decidido, lo único importante es fijarse que las disminuciones del escote, que ahora les explico cómo hacerlas, las vamos a empezar a hacer en la misma vuelta donde nos toque hacer una disminución en el extremo. ¿Okay? Eso es lo único que se tienen que fijar, que sea una vuelta donde les toque hacer disminución. Entonces, como yo voy a hacer mi escote un poco más arriba que la sisa, entonces voy a seguir haciendo estas vueltas, en una voy a disminuir y en la otra no, hasta alcanzar esos centímetros que quiero. Mientras ustedes también decidan a qué altura van a empezar su escote y ahora nos vemos para decirles cómo hacerlo. Ya tejí unas vueltas más o menos son unos 4,5 centímetros más a partir de donde comenzó la sisa y a esa altura es donde yo voy a formar el escote. Ustedes pudieron haberlo hecho más abajo o a lo mejor más arriba. Ya saben que la manera de hacerlo va a ser la misma. Lo único importante es que nos fijemos que el escote debe de comenzar en una vuelta donde nos toque hacer disminución. Como ven, yo puse esta marca aquí. Ustedes van a hacer lo mismo. Van a contar los puntos que tienen y van a poner una marca a la mitad. Acuérdense que dijimos que íbamos a dividir el tejido en 2 partes iguales. En mi caso, como a esta altura tengo 56 puntos, después de hacer unas cuantas disminuciones, entonces pongo mi marca en la mitad. Me quedan 28 puntos de un lado y 28 puntos del otro. Hagan ustedes lo mismo, cuenten sus puntos y dividan a la mitad. Ahora subimos con una cadena, damos vuelta al tejido. Nos toca hacer una vuelta de disminución. Así que comenzamos con 2 puntos bajos cerrados juntos, como lo hemos hecho. Y continuamos haciendo un punto bajo en cada punto hasta
antes de llegar a la marca que pusimos. Me quedan 2 puntos para terminar con los puntos de esta mitad de mi tejido. A partir de aquí comienza la otra mitad. Entonces, en esos últimos 2 puntos, hacemos 2 puntos bajos cerrados juntos para empezar con esas disminuciones del escote. Para nuestra siguiente vuelta vamos a seguir trabajando ya nada más con los puntos de este lado. Así que subimos con una cadena, damos vuelta al tejido, nos toca hacer una vuelta donde no disminuimos, así que hacemos un punto bajo sobre cada punto. Terminamos de hacer estos puntos bajos y lo que vamos a seguir haciendo es repetir estas 2 vueltas, seguir haciendo una vuelta de disminución donde vamos a quitar un punto aquí y un punto aquí y una vuelta sin disminuir. Vamos a continuar haciendo eso hasta que nos queden solamente 2 puntos. De todos estos vamos a llegar a tener solamente 2 puntos. ¿Sí? Estamos haciendo esta parte. Entonces aquí me toca hacer una vuelta de disminución. Empiezo con mis 2 puntos bajos cerrados juntos y así sigo. En los 2 últimos puntos hago esos 2 puntos bajos cerrados juntos, cierro, subo con una cadena y hago una vuelta con un punto bajo en cada punto. No disminuyo. Bueno, los voy a dejar entonces a que tejamos toda esta parte y yo los veo más adelante. Así va mi tejido con todas esas disminuciones que he hecho. Me quedan 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Habíamos dicho que había que disminuir hasta tener solamente 2. Entonces, aquí hice una vuelta sin disminuciones, me toca hacer una vuelta con disminuciones y con estas que voy a hacer me van a quedar solamente 2 puntos. Así que empiezo, hago 2 puntos bajos cerrados juntos y en los 2 puntos que me quedan tengo que hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Así, de esa manera ya solo me quedan 2 puntos. Subo con una cadena y lo que vamos a hacer es seguir tejiendo sobre estos 2 puntos, ya no vamos a disminuir, siempre vamos a hacer las vueltas que nos faltan con estos 2 puntos, ¿sí? Un punto bajo en cada punto. Vamos a tejer así con estos 2 puntos hasta que alcancemos nuestro hombro, ¿sí? Nuestro tirante va a ir creciendo según lo necesitemos. Ya saben, vayan midiendo su blusa, su top sobre su cuerpo para saber qué tan largo hacen este tirante con 2 puntos. Pues así es como quedó este lado de la blusa. Ven, estas fueron las vueltas que hice solo con esos 2 puntos. Si ustedes también ya alcanzaron la parte alta de su hombro, entonces simplemente después de hacer el último punto, corten su hilo y lo pasan por la argolla del gancho. Y lo jalan y ya está. Entonces este lado ya quedó listo. Y así como hicimos este lado, vamos a hacer ahora este otro. Nos deben de quedar aquí la misma cantidad de puntos que teníamos acá cuando comenzamos. Entonces, tomamos nuestra hebra nueva. Aquí fue el último punto donde trabajé, donde está esa marca. Así que vamos al punto que sigue para empezar esta mitad. Y ahí fijamos una hebra nueva. La pasamos y hacemos una cadena. Vamos a jalar esta hebra y vamos a ir tejiendo sobre ella. Empezamos con una disminución. ¿Se acuerdan que esa primera vuelta que hicimos aquí fue de disminución? Entonces, hacemos aquí 2 puntos bajos cerrados juntos
Y ahora continuamos haciendo un punto bajo en cada punto. Terminamos con 2 puntos bajos cerrados juntos, pues es una vuelta de disminución. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y continuamos haciendo un punto bajo en cada punto, pues nos toca hacer una vuelta sin disminuir. Terminamos esta vuelta y como ven, el mecanismo es exactamente el mismo. Seguir haciendo una vuelta con disminución y una sin disminución igual que hicimos de este lado hasta tener el mismo número de vueltas que hicimos aquí, ¿sí? Es igual. Entonces vamos a tejer este lado del top y nos volvemos a ver. Y si ya terminaron este segundo lado, entonces lo que van a hacer ahora es tejer una parte exactamente igual a esta. Frente y espalda van a ser iguales, entonces los dejo para que la tejan. Ya que tienen las dos piezas tejidas, lo que vamos a hacer es coserlas. Aunque nuestro tejido es igual por ambos lados, tenemos que tomar uno de esos lados como el derecho y el otro como el revés. Así que vamos a tomar como lado del derecho la parte que vemos cuando tenemos esta hebra, la que nos quedó cuando hicimos el nudo deslizado, nos queda en la mano izquierda. Este es el derecho del tejido. Entonces vamos a enfrentar derecho con derecho. Así que yo aquí le tengo que dar vuelta a esta. Así. De esa manera ya podemos coser. Antes de empezar a coser es importante que esas hebras que nos quedaron tanto en la parte de abajo como en los tirantes las escondamos por el que va a ser el revés de nuestro tejido. Entonces simplemente enhebren con ella su aguja lanera y pásenlas entre los puntos. Acuérdense que no importa el orden, lo único que importa es que queden metidas entre el tejido. Una vez que hayan terminado, simplemente corten ese sobrante y hagan lo mismo con todas. Para empalmar el tejido y que estas líneas nos queden bien parejitas al momento de coser, estas líneas que hemos ido formando con los puntos bajos, nos vamos a fijar en cómo está nuestra orilla. Si se fijan, tenemos estas formas de nuditos como esta y estos puntos. Siempre vemos un nudo y un punto, un nudo y un punto. Y en la otra pieza igual. Bueno, pues para coserlo vamos a empalmar siempre o a enfrentar uno de esos nuditos con un punto. ¿Ven? Como aquí. Después sigue aquí un nudo que es este y lo empalmo con un punto. Aquí tengo un punto y está enfrentado con este nudo. ¿Sí? Así es como lo vamos a acomodar para coserlo. Y vamos a coser hasta nuestra última vuelta sin disminuciones. Yo ahí, por ejemplo, puse esta marca. Ustedes pueden poner tantas como necesiten para que no se mueva su tejido. Enhebramos nuestra aguja lanera con una hebra larga y hacemos un nudo en la punta. Y vamos a empezar. Pasamos nuestra aguja justo por la esquina de las dos piezas. Y ahora para asegurar esa hebra vamos a pasarla entre los hilos que la forman. Así. Así ya no se va a salir. Y voy a utilizar el punto atrás para coser. Creo que queda muy bien terminado. Así que voy a avanzar, meto mi aguja por ese punto y ahora atravieso el nudito que tiene enfrente. Así. Como es punto atrás, ahora me regreso a donde di mi primer puntada. Vuelvo a avanzar, así que voy ahora a este nudo que sigue, lo atravieso y por el punto que está enfrente paso mi aguja, así.
y regreso más o menos a donde di la puntada anterior. ¿Ven? Otra vez avanzo, voy a este punto y atravieso el nudo que tiene enfrente. Siempre deben de sentir que la aguja pasa fácil. Y ahora regreso más o menos a donde di la puntada anterior. Voy a hacerlo otra vez, voy al nudo que sigue, lo atravieso y lo paso. Ahora paso la aguja por el punto que tiene enfrente y regreso. Y así vamos a seguir hasta llegar a la marca que pusimos. Ya me falta dar solo la última puntada, que es aquí y en este nudo. Aquí ya empiezan las disminuciones. Voy a volver a pasar por ahí el hilo. Y ahora voy a hacer un nudo. Pueden hacer 2 o 3 nudos con lo que se sientan seguros. Y esta hebra ahora la perdemos entre los puntos por este lado del revés. Y cosemos el otro lado de la misma manera. Por el lado del derecho, así es como se ve la costura, queda bastante bien, así que ahora sí los dejo para que cosan el otro lado. Para coser los tirantes nos acomodamos por el lado derecho del tejido, enhebramos la aguja con una de esas hebras que dejamos para coser y voy a utilizar la puntada tipo colchón, así que enfrento los dos tirantes. Voy a pasar la aguja por el primer punto que tengo de este lado. Nada más tenemos 2 puntitos, así que esto es muy rápido y fácil. De adentro hacia afuera pasamos la aguja tomando las 2 hebras del punto y ahora hacemos lo mismo con el primer punto de este lado, que es ese. Y ahora vamos al siguiente punto, igual de adentro hacia afuera, tomando la V completa y ahora el punto que tiene enfrente. Ahí está. Voy a dar otra puntada ahí mismo. Así. Y ahora voy a pasar la aguja hacia el otro lado, hacia el revés, y hago un nudo. Así. Y ahora esta hebra la escondemos por aquí por el revés del tejido. Ya que cosieron los tirantes, lo que vamos a hacer es una orillita aquí en la bocamanga. Vamos a hacer una orilla de puntos bajos aquí en la bocamanga para que se vea mejor presentado el tejido. Utilizaremos estos espacios que tenemos aquí en la orilla. Yo les voy a compartir la manera en que a mí me funcionó repartir los puntos, pero siéntanse libres de poner más o menos puntos que yo. Tenemos aquí la costura de nuestro costado y vamos a buscar el primer espacio que vemos junto a esa costura. Ahí vamos a agregar una hebra nueva y ahora vamos a utilizar un gancho número 3,5 para hacer esta orilla. Así que ahí metemos el gancho, pasamos esa hebra nueva y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo espacio vamos a tejer un punto bajo. Así. Ahora, en el siguiente espacio tejemos otro punto bajo. El espacio que sigue lo vamos a saltar. Ahí vemos un espacio, lo salto y voy al que sigue y tejo otra vez un punto bajo. En el espacio que sigue, que es ese, otra vez un punto bajo. Salto el espacio que sigue, este,
y en el que sigue otra vez hago un punto bajo y un punto bajo en el siguiente. Esta es la manera que a mí me funcionó para distribuir mis puntos y que no se deformara el tejido. Si alguien quiere probar poner un punto bajo en cada espacio, adelante, o si quiere poner 3 puntos bajos y saltar un espacio, adelante. Lo que a ustedes les funcione, más o menos puntos. Lo importante, como les digo, es que no se deforme el tejido. Entonces yo así voy a seguir saltando un espacio y luego tejiendo 2 puntos bajos, uno en cada uno de los espacios siguientes. Vamos a hacer esto todo lo largo de nuestro tejido hasta que lleguemos aquí, al punto de partida. Entonces, a tejer y yo los veo al final de la vuelta. Pues ya casi llego al punto de partida. Voy a saltar este espacio y ya solo me queda este que está aquí, así que ahí voy a hacer un punto bajo. Cuando terminen, unen con un punto deslizado en el primer punto. Así. Pueden dejar así su bocamanga o poner el adorno que a ustedes les guste ya sobre esa base de puntos bajos que tienen. Yo aquí les voy a enseñar a hacer una orilla con piquitos que a mí me gustan mucho. Entonces, ahí donde terminamos, ahora subimos con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer un punto deslizado en la primera cadena que tejimos aquí. Entonces metemos ahí el gancho y hacemos ese punto deslizado. De esa manera formamos este piquito. Ahora saltamos el siguiente punto, que es este, y en el que sigue hacemos un punto deslizado. ¿Ven cómo queda? Y ahora subimos con 3 cadenas otra vez. 1, 2 y 3. Hacemos un punto deslizado en la primera cadena. Y seguimos repitiendo lo mismo. Saltamos el siguiente punto y en el que sigue hacemos un punto deslizado. 3 cadenas. Punto deslizado en la primera. Y así continuamos. Ven que es súper sencillo y queda bonita la orilla. Entonces, vamos a seguir haciendo estos piquitos y nos vemos más adelante. Voy a hacer el último piquito. Y si ustedes también ya terminaron, busquen un lugar para hacer el último punto deslizado. Si ya no les queda punto para saltar, no pasa nada. Pueden hacer ese punto deslizado en el primer piquito que tejieron o aquí donde nace, donde les acomode meter el gancho. No pasa nada. Yo lo voy a poner así. Corten su hilo y lo pasan por la argolla que tienen en el gancho. Así. Y ya está, ¿ven? Ya quedó esa orillita que hicimos. Lo mismo van a hacer ahora del otro lado. Para hacer la orilla de esta bocamanga es exactamente lo mismo. Busquen su costura y el primer espacio que tienen junto a ella. Ahí agregan una hebra nueva, dejen su vuelta de puntos bajos igual que hicieron en el otro lado y luego una vuelta haciendo piquitos. Si ya terminaron de hacer sus 2 orillas, entonces vamos ahora con el escote. El escote va a ser el mismo proceso. Yo estuve probando diferentes maneras de acomodar los puntos bajos en esta parte y aquí la que me funcionó fue acomodar un punto bajo en cada uno de los espacios que tengo en la orilla, sin saltar, ¿sí? Si a ustedes se les acomoda también así, adelante. Si sienten que son muchos puntos y los quieren acomodar mejor como hicieron aquí en las bocamangas, adelante. Ya saben que se trata de probar. Entonces, escojan un lado que quieran que sea la espalda, los 2 lados son iguales. Por el lado del derecho seguimos trabajando, ahí está nuestra costura, por el lado del derecho del tejido. Y aquí, si se fijan, están los 2 puntos que tenemos en el centro. De aquí partió este lado del escote y de aquí partió este otro lado. Entonces, vamos a empezar aquí.
Agregamos una hebra nueva, hacemos una cadena y tejemos un punto bajo en ese mismo punto. Entonces, así como les decía, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los espacios que tenemos. Voy tejiendo sobre esta hebra para que ya quede escondida entre el tejido. Así. Entonces vamos a continuar haciendo esto hasta que demos toda la vuelta y lleguemos otra vez aquí. Ahí los veo. Aquí estoy ya llegando casi al punto de partida. Aquí será mi último punto. Cuando terminen, hacen un punto deslizado en el primer punto bajo que tejieron, igual que en las otras orillas. Y pueden dejar así su escote o tejer también piquitos aquí. Entonces, ahí donde terminaron, suben con 3 cadenas, ya lo saben, hacen su punto deslizado en la primera, e igual que en las otras orillas, saltan un punto, van al que sigue, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado en la primera y así seguimos hasta dar toda la vuelta. Ya estoy terminando. Voy a hacer el último punto deslizado. Lo voy a enganchar aquí. Paso por la argolla del gancho a la hebra y ya está. Acuérdense de que todas estas hebras hay que esconderlas. Bonita que nos quedó esta parte. Y ya lo último sería darle el mismo acabado a la parte de abajo. Pero eso también, ya saben, es como a ustedes les gusten. Pueden tejer los mismos piquitos en esta parte o pueden dejarlo así, no hay ningún problema. En mi caso yo sí voy a hacer más piquitos, pero ahora regreso a tejer con mi gancho del número 5, porque si no, si lo tejo con el gancho pequeño, esta parte se me va a encoger un poco. Entonces, escojan en el lado de la espalda, ya saben, un lugar cerca del centro, algún punto cerca del centro. Yo voy a empezar aquí. Ahí vamos a agregar una hebra nueva. La sacamos, hacemos una cadena para asegurarla. Y ahora vamos a tejer las 3 cadenas de nuestro primer piquito. 1, 2 y 3. Hacemos un punto deslizado. Ahí está. Ahora, saltamos el siguiente punto, aquí sería la siguiente cadena, que es esta. Esta es nuestra cadena de inicio. Aquí está la primera vuelta de puntos bajos que hicimos. Entonces, salto la siguiente cadena, que sería esta, y en la que sigue, guíense por los puntos bajos si eso les ayuda. En esa siguiente cadena hacemos un punto deslizado, 1, 2, 3 cadenas, punto deslizado y así continuamos. Salto la cadena que sigue, ven aquí se ve ese siguiente punto bajo, aquí está su cadena, voy al que sigue y hago lo mismo. Esto lo vamos a hacer a todo alrededor de nuestro top. Cuando lleguen a la parte de la costura, si no ven claras sus cadenas, no se preocupen, simplemente busquen un espacio que les sirva para ahí hacer el punto deslizado. Yo, por ejemplo, voy a hacer un punto deslizado aquí. Ahora voy a saltar esta cadena y voy a esta. Y así voy a seguir. Estoy haciendo el último piquito que me cabe.
Aquí, por ejemplo, voy a saltar este punto, esta cadena, y voy a hacer un punto deslizado en la misma cadena donde comencé. Así. Corten el hilo, lo pasan por la argolla del gancho y ya está. Hay que esconder esta hebra por el revés. Les recomiendo nada más que la hebra que les quedó al comienzo de esta orillita que hicieron de piquitos, que esa hebra sí la rematen, le hagan un pequeño nudo nada más para evitar cualquier peligro de que por ahí se deshaga esa orillita. Porque como empezamos con cadenas, entonces queda el comienzo un poquito más frágil. Entonces solo hagan un nudo, así, y luego ya la esconden entre el tejido igual que todas las demás. Pues con eso terminamos nuestro top. Vieron que fue muy fácil hacerlo y a partir de este diseño tan básico pueden crear miles más, combinando orillas diferentes, poniendo aquí otro tipo de puntadas, más de fantasía. Pueden también combinar colores, todo lo que se les ocurra. Espero que les haya gustado el tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a 2 agujas que queremos compartir con ustedes. Así que también los invitamos a que entren al canal. Ahí abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren y vean todo lo que tenemos para ustedes. Disfruten tejiendo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias y adiós.